con Dios. Vamos a comenzar a leer Mateo 18, 14 al 17. Y dice, Jesús fue a la casa de Pedro, encontró a la suegra de este postrada en cama y con fiebre. Cuando Jesús le tocó la mano, la fiebre se le quitó. Entonces ella se levantó y los atendió. Al caer la noche, le llevaron muchos endemoniados a él. Con una sola palabra, expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Wow, qué pasaje más revelador. Y, por ejemplo, yo quiero mencionar de entradita el verso 15. Me llama mucho la atención. Dice, cuando Jesús le tocó la mano, la fiebre se le quitó y entonces ella se levantó y los atendió. A mí esto me parece un ideal, ¿verdad? Jesús viene y transforma la vida de las personas y las personas deberían de reaccionar a lo que Jesús hace. Y es algo que a veces sucede y algunas otras veces no sucede. Buscamos a Jesús en la necesidad y cuando Jesús resuelve el problema, le damos la espalda una vez más, ¿verdad? El ideal sería lo que hizo la suegra de Pedro. Jesús viene, interviene y me quedo con Jesús y me dedico a Jesús. Pero no siempre es así, Evelyn. No siempre. Y digamos, esta parte que estamos leyendo hoy de qué hizo Jesús, lo mencionó, no recuerdo qué día estuvo Huguito, creo que estuvo jueves o viernes, hablaba de cómo Jesús ha interactuado con las personas y las sanaba. O sea, se registra constantemente que Jesús sanó a aquellas personas que llegaban o que pedían ayuda en cuanto a sanidad y la reacción de ellos es bien diversa. Hay de todo, hay gente súper agradecida. Vemos aquí a la suegra de Pedro que solo se levanta y a servir, que eso no es lo que leemos en muchas de las sanidades, ¿verdad? Algunos se van, otros quieren seguirlo, otros simplemente nunca regresan, reciben la sanidad y se apartan y no se vuelve a leer de ellos en la Escritura. Algunos lo siguen hasta el final. Entonces creo que es interesante leer cómo Jesús enfrentaba esto. Él no daba porque él sabía lo que iba a pasar, pero sabiendo que no iban todos a reaccionar de la misma manera, igualmente él daba esa porción de sanidad que estaba en él. Era lo que él podía dar, lo que hacía la diferencia en Jesús. Y a mí eso siempre me apantalla de la vida de Jesús. Sí, es impresionante porque tiene que ver con eso, lo vamos a ir viendo durante el desarrollo del programa, pero es gratitud, ¿verdad? Ahorita Julio nos hacía reflexionar en eso, es que es lindo, ¿verdad? Ella es sana, recibe sanidad por Jesús y en lugar de solo quedarse, la gracias, qué genial, se levanta inmediatamente y comienza a servirlos. Yo creo que de una manera, o sea, yo sé que aquí lo está haciendo de una manera activa en su cuerpo material, pero que nosotros tengamos esa actitud, ¿verdad? De poder decir, yo quiero dar de gracia lo que de gracia he recibido. Creo que esa es la forma correcta de vivir cuando nosotros recibimos la gracia de parte de Dios y no nos la quedamos solo para nosotros, sino que inmediatamente nos mueve a la acción. Y eso es lo que uno puede ver aquí en la vida de la suegra de Pedro. Es genial pensar en cómo cómo Jesús tenía ese cuidado. Yo siento haber sido impresionante estar cerca de él, ver esa dulzura y hacía eso. O sea, él siempre daba sin esperar algo a cambio. Él daba. Y entonces creo que cuando nosotros vivimos de esa manera, las cosas comienzan a cambiar y las relaciones comienzan a cambiar. Cuando yo doy sin esperar algo a cambio. Es delicioso poder dar. Claro, es lindo cuando hay reciprocidad y la otra persona entonces se comporta como se comportó la suegra de Pedro, pero es delicioso el que nosotros podamos entender, yo voy a dar y no importa, o sea, solo dar. Y solo recordar algo aquí porque en el versículo 16 dice... él le está contando y dice, con su sola palabra expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y me gusta recordar esto porque esto se trata de Jesús. Y Él a nosotros nos ha dado el privilegio de poder servirlo, de poder venir y orar por otras personas. Pero todo lo que sucede y todo lo que hagamos tiene que ser en su palabra, en su sola palabra. En este momento Él lo estaba haciendo personalmente, pero cuando nosotros lo hacemos, tenemos que recordar que no lo estamos haciendo en nuestro nombre, sino en su nombre. Y eso a mí me llamó la atención de recordar siempre, todo se trata de Él y lo hacemos por Él y lo hacemos en su nombre. Muy bien, Ricky. Y pensando en eso, es saber que Dios aún sana al día de hoy. Porque a lo mejor hay alguien viéndonos ahora en este momento y está pasando alguna enfermedad, algún diagnóstico que le acaban de dar en el médico. Yo le quiero decir algo. Dios sigue revertiendo diagnósticos. Dios sigue sanando cáncer. Yo le quiero contar un testimonio. Este sábado pasado, antier, estuve compartiendo con unos amigos. Estuvimos en un evento de Kairos de Iglesia Vida Real en Antigua y ellos llegaron, pero la esposa de él
Dios la sanó de cáncer. Y cuando les digo la sanó de cáncer, era una mujer de 40 años, joven, que con toda la vida por delante, que tiene a sus hijos. Dios la sanó y lo que se convirtió en una quimioterapia frustrada en un hospital se convierte en el paso perfecto para darse cuenta que Dios la había sanado. Entonces, Dios sigue sanando cáncer, y sigue quitando diabetes, sigue quitando cualquier enfermedad. Solo es estar nosotros apegados y tener la esperanza de que Él sigue obrando, así como Jesús sanó a la suegra de Pedro. Y yo lo he vivido en mi vida. Yo sé que ustedes lo han vivido. Vos lo has vivido con tu familia. Ver cómo el Señor sana. Yo cuando veo que mi hija Samantha, por ejemplo, que es la que me tocó vivir un buen susto, ver cómo el Señor sanó su estómago, sanó sus pulmones, sanó sus riñones, y que aun cuando los médicos me decían, mire, no cante victoria, porque así me decían, no cante victoria porque si no funcionan los riñones se puede morir, o si no funciona esto. Y cada vez que me daban ese diagnóstico, Dios decía, es que el sanador soy yo. Entonces, yo le puedo decir, yo conozco a ese Dios sanador y queremos invitarlo a que usted lo conozca y que usted sepa que ese Dios sigue haciendo la obra y sigue haciendo milagros. Solo es de tener fe. Por eso dice su palabra, por sus llagas hemos sido curados. Él llevó todas nuestras enfermedades a esa cruz y hoy podemos seguir siendo sanos. Sí, y digamos, el pasaje que mencionaba Ricky y lo que mencionas ahora, ¿verdad? Jesús decía una palabra y sucedían cosas. Y eso me hace recordar una canción de Tales Roberto que dice, tan solo una orden y una palabra tuya, un pequeño gesto y mi vida cambia, dice la letra de esta canción. Y yo creo que nosotros debemos recordar eso, ¿verdad? Que es Jesús el que hace la obra. Y como bien decía Evelyn también, no depende de cómo vamos a responder. Él sabe cómo vamos a responder después de. Y a pesar de nosotros, Él sigue haciendo una obra y dependemos de sus palabras y de sus acciones, Evelyn. No, y lo lindo, un poco hablando de lo que está, Él no era fantasioso en cuanto a quiénes éramos nosotros. Ajá. Él sabía nuestra imperfección, Claro. nuestra debilidad. Si se comportaran de tal forma, Ajá. yo lo haría. Nunca lo hizo porque lo mereciéramos. Y creo que eso a veces como humanos nos cuesta relacionarnos porque solo queremos dar, mira, te sano, pero ahí usas bien tu sanidad. Sí. ¿Verdad? Porque te voy a sanar, pero después vas a ir vas a seguir comiendo, vas a seguir, ¿verdad? Mil cosas que pudieran ser una fuente de enfermedad. Y sin embargo, Jesús no funciona así. O sea, Él no llega a preguntar, mire, ¿y por qué le dio fiebre? ¿No será que salió ayer y se andaba sin zapatos y por eso se enfermó? O sea, Él no pregunta la causa, no pregunta qué va a hacer después con esa sanidad, sino Él da lo que tiene. Yo creo que es una de las características más hermosas de Jesús. Él da lo que es. Él da lo que tiene, ¿verdad? Y como dice Nobel, sigue siendo el mismo Jesús que pudo sanar a la suegra de Pedro. Y no fue así como que fue difícil, sino su palabra sanaba. Entonces, cuando lo leemos, debemos enamorarnos todo el tiempo de lo que Jesús es y lo que puede hacer, porque es natural, es implícito en Él el querer sanarnos, ¿verdad? El versículo termina en el 17 citando Isaías 53. Él dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y cuando uno lee Isaías 53, y con Ricky hace años me recuerdo que hizo un estudio de esto, cómo la salvación de Jesús es tan amplia, es tan profunda, es tan ancha, que a veces se nos olvida y solo creemos en Jesús como esto, pero se nos olvida que Él es un sanador y que sigue sanando hoy. O sea, literalmente nos sana de cosas que ni siquiera nos damos cuenta. A veces es muy obvio, a veces es simplemente nos libró de algo terrible. Y ese es Jesús hoy, ¿verdad? Fue, pero hoy también sigue siendo igual. Ahora, aprovechando que menciona el pasaje de Isaías, Mateo lo menciona, lo recuerda, ¿verdad? Y creo que es necesario que hoy también nosotros lo recordemos, ¿verdad? El pasaje dice que Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y yo quiero preguntarles, ¿de qué manera estas palabras han marcado sus vidas? Es impresionante, como decía Evelyn ahorita, es lindo recordar que el plan de salvación es tan completo. Y nosotros a veces, lo digo con cuidado, es como no aprovechamos en el buen sentido todo lo que Jesús hizo por nosotros. Porque leyendo ahorita lo que Julio nos recordaba y Evelyn, que ese pasaje es Isaías 53, yo les recomiendo de verdad, regrese usted y lea Isaías 53 después por su cuenta. Pero dice que Él llevó todas nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él
y por su llaga nosotros fuimos curados. Es un plan redentor tan amplio que no solo habla acerca de sanidad física, que es genial, sino que Él habla acerca, Él pagó por nuestra paz. Él llevó todo el castigo que nosotros merecíamos. Él tuvo que ser azotado para poder llevar nuestras rebeliones y que nosotros podamos entender esto, y por eso es que una vez lo entendemos, vivimos con gratitud, porque uno dice, es impresionante lo que Jesús hizo por mí. Y respondiendo a tu pregunta, Julio, es eso. Yo, si de algo me enamoré de Jesús, fue de esa actitud cuando Él me recibió de vuelta, que nunca me dijo, bueno, pero va, Ricky, o sea, Ahora es sí. como, y ahora sí, sino me recibió y jamás me hizo una pregunta. O sea, en el sentido de, y por eso yo creo que aquí lo compartía la vez pasada, a mí la canción del Milagro de Marcos Vidal marcó mi vida de una manera impresionante, porque yo experimenté eso de el pastor recibiéndome y diciéndome, ni siquiera es necesario hablar. O sea, vení, ¿verdad? Vení y solo poder recostarme en Él, eso hizo la diferencia, y por eso hasta el día de hoy yo camino con Él, porque lo hago porque tengo una gratitud tan grande por el amor que Él me mostró a mí, porque no tenía que hacerlo. Ni siquiera tenía por qué hacerlo. Yo siempre pienso, Él es el creador del universo. O sea, yo creo que si algo hubiera salido mal en un planeta, si hubiera sido eso, hubiera sido así como borrón y cuenta nueva, comencemos una vez más. Estuvo dispuesto a venir a morir por nosotros, y cuando lo entendemos así, caminamos por gratitud y no por conveniencia, ¿verdad? No por lo que Él tiene para mí, sino porque lo amamos de tal manera que no importa, solo quiero estar con Él, ¿verdad? No, Yo solo me viene a la mente lo que estás hablando, y creo que ya no hay más que agregar, es que preguntarle a la audiencia, a los que están ahí escuchándonos o viéndonos, y es si el Señor ya te sanó. A lo mejor el Señor te sanó de una enfermedad que ya no tenía cura. El Señor te sanó de una fiebre tal vez sencilla, como lo que hablaba aquí de la suegra de Pedro. Pero ¿qué vas a hacer después de la sanidad? Porque muchas veces Dios nos da una segunda oportunidad de vida, una tercera oportunidad de vida. Y no te la da solo porque te la quiso dar. Es qué vas a hacer con eso. Tienes una responsabilidad de hablar más de Jesús, de mostrar ese amor de Jesús. Y quiero retarte a que puedas contarle al mundo también lo que Jesús ha hecho en tu vida para inspirar a los demás, porque Jesús sigue sanando. Nobel, y quizás alguien dice, no, a mí el Señor no me ha sanado de ninguna enfermedad. Yo, por ejemplo, yo creo que yo he tenido alguna intervención de sanidad. El otro día les contaré más a detalle, pero sobre todo la sanidad del corazón, ¿verdad? De cómo cuando Jesús me encontró y llego a sus pies, había mucha contaminación aquí adentro, ¿verdad? Y el hecho de decir lo que dice Ricky, tengo gratitud, no me preguntó nada, solo me dijo, ven papito, ¿verdad? Y encontrar ese cobijo y ese consuelo, yo creo que usted tiene algo para contar. ¿Qué ha hecho Jesús en su vida? Y pues aquí hemos hablado, ¿qué haría Jesús? Y usted sabe qué es lo que Jesús ha hecho en su vida. Y es un buen momento para orar, Evelyn. Sí, claro, por favor, acompáñenos. Mire, quisiera hacer una oración breve con dos partes. La primera es, Jesús en Mateo 9:35 dice, anunciaba las buenas noticias del reino y sanaba enfermedad y dolencias. Yo quisiera primero invitarlo a que escuchemos cuáles son esas buenas noticias, y es simplemente le digo con respeto, que Él vino a esta tierra a ocupar mi lugar como pecador, a su lugar como pecador, descendió al infierno y tomó las llaves, y hoy está sentado a la diestra del Padre gobernando, y Él quiere eso para nosotros. Así que, Padre, yo oro porque aquellas personas que están escuchando y hoy quieran entregar su vida a ese Dios poderoso, a ese Salvador maravilloso que se llama Jesús, y abran las puertas, puedan escuchar esta oración. Padre, yo entrego mi vida hoy. Acepto mi pecaminosidad, las malas decisiones, el pecado que he cometido, y recibo esa porción que tú tienes para mí de salvación, de paz a mi corazón, de sanidad a mi cuerpo. Yo acepto hoy y quiero ser tu hijo. En el nombre de tu Hijo Jesús hago esta oración. Amén. Y quiero orar rápidamente por aquellas personas que tal vez tienen una dolencia. Padre, en el nombre de Jesús hoy creemos lo que hemos leído, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a sanar esas enfermedades físicas y mentales. Y hoy ponemos nuestra fe en eso, que el que hizo hace miles de años, hace hoy. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Evelyn. Y yo quiero invitarlo para que usted interactúe con nosotros. ¿De qué manera lo que hemos estado conversando a esta hora de la mañana ha impactado su vida? Déjenos sus comentarios al 30 43 88 88. Adicional, ¿cómo ha experimentado usted aceptar de manera mutua las imperfecciones de otra persona para tener una relación sólida? Y esa es la pregunta que tenemos para usted a través del 30 43 88 88. Y tenemos Bible Challenge. Así es, así que queremos invitarlos a que usted se pueda unir con nosotros al Bible Challenge. Y mire,
¿Sabe qué? Esto cambia nuestra vida. Esta palabra del Señor es la que cambia nuestra vida y aquí le va a aparecer un código QR para que usted se pueda unir con nosotros y nos toca el primer libro de Reyes del 1 al 5. Así que únase con nosotros. Esta palabra es la que transforma nuestra vida y si usted dice, mire, ya vamos en agosto, ya segunda semana de agosto, no importa, únase, porque la palabra del Señor sigue transformando nuestra vida y es importante estar día a día leyendo su palabra. Así que aquí, por favor, escanéelo y únase al Bible Challenge. Y yo quiero invitarlo para que no se separe. Es más, vamos a hacer una breve pausa. Dele más volumen y esté pendiente porque el siguiente bloque viene con un contenido que va a ser muy desafiante para nosotros. Así que no le cambie. Ya regresamos con más de Vaya con Dios. Construyamos relaciones sanas, comunicándonos de una manera diferente, con patrones positivos y guiados por la palabra de Dios. Hagamos conexiones positivas. Gracias a Agner Mejía por esta cápsula, este contenido que siempre es valioso. Y yo sé que usted lo está esperando. Hoy no está Agner para decirlo así con toda la fuerza, pero sabe, no lo vamos a dejar ahí esperando. Nosotros queremos decirlo juntos y gracias a Dios, hoy es lunes. Muy bien, para que no se queden con la gana de No sale decirlo. igual que el de Agner, pero Vamos a pedir que producción deje una grabación. sí, ¿verdad? Para Solo que- movemos la boca. O que descarguen el ringtone que dan. en el ringtone. Hablando de realidad versus fantasía, hoy vamos a estar conversando acerca de esas expectativas. Y yo pensaba mientras conversábamos al inicio con las generaciones. Suele suceder. Regularmente los que somos más grandes hablamos de las generaciones más jóvenes y les hablamos con cierto desprecio por su generación, como teniendo expectativas de que nuestra generación es mejor que las que vienen detrás. No sé si ustedes han visto eso, pero suele pasar y eso también es una fantasía. Sí, porque al final fantasía es aquello que no es real. O sea, algo que no es en este momento. Entonces podemos anhelar mucho el pasado, pero y eso ya estuvo, pues. O sea, no podemos nosotros hacer una evaluación y nosotros aprendemos mucho del doctor Jim Burns y él dice, los 10 años que yo viví, los 15 años que yo viví, no son los 10 y 15 años que le ha tocado vivir a mi hijo mayor o a mi hija menor. O sea, cada generación tiene sus retos, sus dificultades, cosas más fáciles, cosas más bonitas, o sea, todas tienen algo bueno y malo. Entonces, cuando hacemos ese tipo de juicio y ponemos como que esto es mejor que esto, eso es una fantasía, porque no estamos juzgando las situaciones, ¿verdad? Con equivalencia. Entonces, eso también es parte de lo que tenemos que aprender a lidiar con las generaciones que van antes y las generaciones que van después. Eso ayuda a que tengamos buenas conexiones, como es esta temporada en la que estamos trabajando. O sea, ¿cuáles son esas conexiones positivas? Y una de esas cosas es no tengamos ese tipo de juicio que no ayuda. Sí, porque regularmente eso genera barreras, Ricky, ¿verdad? Y viene otra vez con su cantaleta de que su generación fue mejor. Creo que es eso. Lo comenzamos hablando desde el inicio de esta nueva temporada con el libro y es cómo lastima cuando hacemos comparaciones, ¿verdad? Y sí, o sea, los jóvenes hablamos mal de los más grandes hablan mal de los jóvenes, se hablan de las generaciones tal y al final no se trata de eso, sino que nosotros nos complementemos. Y cuando vos decías eso ahorita, Julio, recordaba Proverbios 20:29, dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Y a mí ese es un versículo que siempre me ha gustado porque cómo es de lindo cuando nosotros podemos trabajar en unidad aprovechando la fuerza del joven, pero la experiencia de la vejez. Cuando nosotros podemos hacer esa unión, entonces verdaderamente hay una explosión porque podemos tener esa fuerza que se necesita, pero con la sabiduría de alguien que ya pasó por ahí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, es como yo creo que deberíamos de estar nosotros siempre evaluando esa relación entre generaciones, aprovechando lo mejor de cada generación, en lugar de estar comparándonos y compitiendo de quién es mejor, porque yo a mi edad ya no puedo competir en fuerza con alguien más joven. Pero ese joven no tiene la experiencia que yo tengo, sencillamente porque no ha vivido la cantidad de años que yo he vivido. No porque yo sea algo especial, sencillamente porque hemos experimentado más. Entonces, cuando lo vemos así, creo que es como uno puede crecer. Porque cuando uno está joven, yo me recuerdo. O sea, yo miraba a mi papá y era así como, pero qué anticuado, ¿verdad? Es que, ¿por qué no? Y conforme fui creciendo, fui entendiendo muchas cosas, ¿verdad, Noel? Es que me pongo a pensar ahora que soy papá y mi hija que tiene 10 años me hace algunas preguntas y son las mismas que hacía y aumentadas, Exacto. ¿verdad? Pero creo que también son cosas que
que son otros, digamos, obviamente son otros tiempos, son otras cosas que están pasando, son otras, digamos, situaciones políticas, globales, etcétera. Digamos, yo tengo 40 años y las redes sociales no existían y todo. Entonces, yo no puedo compararme con alguien que nació en los 70s con alguien de los 80s, obvio, porque vivieron otras temporadas. No solo en Guatemala la situación política fue distinta, pero lo que sí es increíble que esa temporal es la palabra del Señor. Y quiero recaer a esto. Eso es lo increíble de la Biblia, que esto pasa generaciones y generaciones y esto sí no cambia. O sea, lo que hay acá, esto va para los 2000, para los 90s, para los 80s y sigue teniendo el mismo impacto en nuestras vidas, que es la palabra del Señor. Sí, y eso es importante a tomarlo en cuenta. Y hacía el comentario de esta diferencia fantasiosa que hacemos con el tema de las generaciones, porque muchas veces nosotros creamos barreras. Y si tenemos hijos adolescentes y vamos con la canción de es que en mis tiempos... yo he conocido adolescentes que llegan y me dicen, mira, ya no aguanto a mis papás. O sea, siempre sus tiempos fueron mejores y me subestiman y generamos barreras. Y precisamente estamos hablando de tener conexiones positivas y estamos hablando acerca de aceptarnos con nuestras imperfecciones. Y creo que Dios quiere hablarnos esta mañana acerca de estas situaciones. Y yo quiero invitarlo para que nos preparemos y continuemos con la lectura de Rescata tu vida amorosa, este libro genial donde estamos aprendiendo mucho y hoy estamos hablando acerca de fantasía o realidad. ¿Está listo? Vamos entonces. Construyamos relaciones sanas, comunicándonos de una manera diferente, con patrones positivos y guiados por la palabra de Dios. Hagamos conexiones positivas. Arranquemos con este pensamiento. No hay gente perfecta. De los más grandes asesinos de una relación está la comparación de la persona amada con una fantasía. Regularmente, esta fantasía es una imagen perfecta que creamos de nuestro cónyuge y de cómo nos gustaría que fuera idealmente. Pero la verdad es que debemos admitir que una persona real jamás podrá cumplir con los requisitos de nuestra fantasía. Y aunque la persona idealiza sea un individuo real, la fantasía de estar con él muy lejos de ser de lo que imaginamos. Veamos la evidencia de eso en las altas tasas de divorcios de los que contraen segundas nupcias. La gente piensa que si solo pudiera encontrar a alguien mejor, se enamoraría de verdad. Lo cierto es que aquello con lo que especulan no existe y la comparación a menudo inhibe su capacidad de amar a la persona con la que están. El amor verdadero solamente puede existir con una persona menos que perfecta, porque el mundo no tiene otro tipo de personas. La fantasía de encontrar a alguien perfecto que te haga feliz es solamente eso, una fantasía. Hay mucho amor en el mundo esperando que lo encuentren. Sin embargo, para encontrar una conexión sólida de amor, la fantasía del cónyuge perfecto tiene que morir. Los que se entretienen con este tipo de fantasías terminan con resultados desastrosos. Quizás se sientan atraídos hacia alguien que posee una cualidad que les llama la atención en el trabajo o en el círculo de amigos. Esa persona o cualidad se convierte en el parámetro con el que comparan a su cónyuge, por lo que la relación se ve afectada negativamente. ¿Por qué la otra persona no cumple con los requisitos en esa área? El corazón del que especula se aleja y el amor se aparta. Lo real no puede compararse con la fantasía. Los que se dejan llevar por la fantasía no se dan cuenta de que la imagen que hay en su mente no es una persona real, sino una imagen ideal que no existe. No se dan cuenta que la cualidad que admiran en la persona de su fantasía no existe en el contexto de una relación real, con problemas reales que involucran todas las imperfecciones, conflictos, egoísmos y además defectos de esa persona. Solamente se concentra en el ideal de su fantasía y esto destruye lo que podrían tener con la persona con la que están. Para ponerte ejemplos concretos, veamos si te identificas con alguna de las situaciones que presentamos a continuación. Miras el cuerpo de tu cónyuge y encuentras más cosas malas que buenas. El resultado es que te sientes indiferente o sin deseo alguno. Ves un talento de otra persona, lo comparas con tu cónyuge y tienes una sensación que te deprime. Tu cónyuge interactúa contigo de una manera determinada y sales deseando que estuvieras casado o casada con alguien que no fuera así.
tienes una relación parcial con alguien como un compañero o compañera de trabajo, esto, sin embargo, no implica la interacción con una persona entera en una relación real, lo cual provoca que imagines que si estuvieras con esa persona, todo sería mejor que con tu cónyuge. ¿Ves material gráfico de fantasía en revistas, internet o películas y deseas tener a alguien así? Una relación es una conexión con una persona real, tal como es. El amor real se da entre personas reales. Eso vale la pena que lo resaltemos. El amor real se da entre personas reales, las cuales poseen belleza y defectos, cualidades buenas e imperfecciones. Si vas tras una fantasía, detestarás la realidad. Sin embargo, la realidad es el único escenario donde puedes encontrar amor real y satisfactorio. No permitas que una fantasía te impida construir amor real con una persona verdadera. Por cierto, siempre podrás mirar a tu esposo o esposa y ver que hay otras personas que quizás en ciertos aspectos sean mejores. La fantasía te lleva a ver una parte específica de esta otra persona, como su belleza física o un componente aislado de su personalidad. Ahora ten en cuenta lo siguiente. Si estuvieras casado o casada con esa persona, también estarías en relación con el resto de su identidad, incluyendo sus defectos e imperfecciones no invisibles. ¿La fantasía reventaría como una burbuja de jabón y tampoco te sentirías feliz? Estarías comparando sus defectos con los de otra persona más, que tiene esa parte que tanto deseas. Así que tiras a la basura tu lista de ideales porque se interpone en el camino de amar a la persona real con la que estás. A mí me encanta Disneyland. Jamás olvidaré la primera vez que estuve allí. Tenía 5 años y sentía que todo era mágico. La vida era un cuento de hadas y los sueños se hacían realidad. Es el lugar donde los niños pueden soñar con vivir felices para siempre. Allí la magia es real si tienes 5 años. A pesar de eso, es importante que tomemos en cuenta lo que dice 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Cuando se es niño, uno puede soñar con el compañero perfecto, un príncipe o una princesa sin defectos, y ambos vivirán felices para siempre. A esa edad, es bueno que uno no pueda casarse, porque cuando llegamos a la adultez podemos casarnos, pero el ministro oficialmente nos hará comprometernos con votos que poco tienen que ver con las fantasías de Disneylandia. Parte de los votos matrimoniales dicen en salud o enfermedad, en riqueza o en pobreza. Quizás los votos deberían decir en salud y enfermedad, en riqueza y pobreza, porque en verdad no hay un o en el matrimonio, porque seguramente habrá riqueza y pobreza, salud y enfermedad. Es un voto de adultos para una relación adulta cuando dos personas adultas se unen en matrimonio con el objetivo de producir amor adulto y no una fantasía infantil. Los resultados son mejores de lo que podría haber soñado. Es totalmente desafiante lo que nos dicen los autores hoy. Y esto me hace pensar, esta es una historia verídica. Un amigo que siempre estaba hablando de fútbol. Y cuando uno hablaba con él, él decía, sí, es que jugué, que esta jugada, que este gol que metí. Y cuando uno lo escuchaba, uno decía, este es un Messi, un chapín, ¿verdad? Es un crack. Y resulta que decidimos hacer un partido con los compañeros de trabajo. Y pues cuando yo me tuve la oportunidad de elegir a mi equipo y después de escucharlo dije él. Y entonces lo llamé y lo convoqué a mi equipo, ¿verdad? Y la primera pelota en el centro de la cancha y la primera pelota que él toca fue un strike. No le dio, le abanicó y se cayó. Y a partir de ahí un desastre, ¿verdad? No era todo lo que había dicho. Y creo que muchas veces con el tema de las expectativas nosotros nos vemos así. O sea, nosotros somos el mejor jugador del mundo y nadie nos llega al nivel, pero en la práctica no somos tan buenos como decimos. El problema con esto es que tenemos expectativas de las personas como que nosotros fuéramos el mejor jugador del mundo y todos deberían de dar la talla. No es tan real, ¿no? La expectativa que tenemos de nosotros y la barda alta que ponemos para los demás. Es que a veces se nos olvida vernos como en un espejo lo que nosotros somos, ¿verdad? A lo mejor es como una falsa ilusión de lo que nosotros quisiéramos ser o cómo quisiéramos nosotros que nos trataran. Pero creo que en las relaciones de amistad o en el noviazgo, en el matrimonio, creo que estamos tratando con gente imperfecta, gente que cometemos errores
Y ahora que mencionabas este buenísimo ejemplo, y es cuando uno está viendo un partido de béisbol o de fútbol, lo que sea, y uno está viéndolo a través de la televisión. Y entonces le estás gritando al jugador, por acá, anda, tírate por la banda, o batea de esta manera, o pasala por acá. Y uno está viendo ese juego completo, los jugadores ni te están escuchando para empezar, ¿verdad? Pero es que si yo estuviera ahí, yo los estuviera dirigiendo. No, si estuvieras ahí, el equipo hubiera empezado a perder desde que entraba porque no sabía qué hacer, lo que sea. Pero eso pasa en las relaciones. Creo que lo mejor en una relación, ya sea matrimonial, de noviazgo, es bajar la guardia, ¿verdad? Y tratar de aprender de la otra persona. Porque si no vamos a lastimar mucho, ¿verdad? Cuando tratamos de idealizar. Es que yo pensé que eras así. O yo esperaba, ¿verdad? Yo mucho tiempo con mi esposa, nosotros tenemos les quiero confesar algo rapidito. Tenemos un trato que cuando peleamos, por ejemplo, nosotros tenemos el trato de que casi no pasa que nos peleamos, ¿verdad? No, a otras parejas les pasa, pero mira, no vamos a hablar en ese momento, ¿verdad? Porque queremos enfriarnos y tener la cabeza fría para decir, peleamos por una tontería o sí peleamos por algo que ameritaba tener ese tiempo, pero antes idealizamos. Es que yo esperé que me pidieras perdón. Es que yo esperaba que hicieras esto. El esperaba no existe, o sea, todo era idealizado hasta que te sentás con la persona y platicás. Mejor pongamos reglas, reglas al juego y vamos a mejorar todo. Igual en las relaciones de amistad, pongamos reglas, ¿verdad? Y no duras, sino, mira, hagamos este trato para que la relación funcione mejor. Y este segmento de no hay gente perfecta parecería muy obvio, ¿verdad? Pero no es tanto para que alguien tenga que escribir un libro y se dedique un párrafo a decirnos no espere perfección de otros porque usted no es perfecto, ¿verdad? Es lo que decía Nobel, cuántas veces tenemos esas ideas ilusorias de que nosotros tenemos perfecto. Probablemente somos muy buenos en algo, pero vamos a tener áreas en las que no. Y es porque estamos diseñados para estar trabajando en un ambiente con interacción con otras personas. Si fuéramos perfectos, sobraría el resto del mundo. No necesitaríamos de nadie más. O sea, esa imperfección es la que nos permite relacionarlos cuando está en su justa dimensión. Ahora, en las relaciones románticas, que es, digamos, básicamente, o amorosas, lo que este libro se enfoca mucho, podemos extenderlo a cualquier relación. O sea, la perfección no podemos esperarla de nadie, ni de nuestro jefe, porque a veces esperamos que el jefe nunca tenga un mal día, no se haya enfermado, no tenga problemas y que nos trate como nosotros creemos que debe ser la perfección. O con un amigo, ¿verdad? O con nuestros hijos y, por supuesto, en la relación más íntima, que es la relación de esposo-esposa. Es la relación más íntima donde esto es tan importante tenerlo claro. No somos perfectos y, por lo tanto, no podemos esperar perfección de la persona que está a nuestro lado. Ricky, y yo quisiera hacer énfasis en este momento el tema de las redes sociales, cómo ha venido a afectarnos esta parte. Sí. Yo les soy honesto, hay una cuestión que me indigna bastante leerlo y es cuando alguien se refiere a su esposo o a su esposa como la tóxica o el tóxico. Es una palabra y lo he leído de cristianos y yo digo, no puede ser que estemos en esa postura y es porque el mundo de las redes sociales nos ha llevado a un mundo de fantasía y en donde él o ella son ideal y mi esposo, mi esposa o mi novio, mi novia no cumplen, ¿verdad? No llegan al estándar que yo merezco. Es impresionante y fíjense que cuando yo leía este material, la verdad venía a mi mente un dicho que es muy común escuchar y es el pasto siempre se mira más verde del otro lado de la cerca. Wow. Pero fíjense que en realidad el dicho debería ser el pasto siempre se mira más verde donde lo riegan y donde lo cuidan, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que nosotros siempre estamos viendo en otro lugar algo que se ve mejor, en lugar de preocuparnos qué tengo que hacer yo aquí para que este pasto se vea mejor, ¿verdad? Si yo no estoy tal vez pasando ahorita una buena temporada con mi esposa, ¿verdad? Si usted es una mujer con su esposo, en lugar de estar viendo del otro lado y decir, a las que si fuera así, ¿por qué no mejor comenzamos a regar nuestro pasto? Comenzamos a hacer lo que nos toca a nosotros para que el otro pasto ya no se mire tan atractivo. Porque miren, aquí los autores nos dicen tanto en tan pocos párrafos, pero generalmente miramos a las personas y las idealizamos. Y las redes sociales, Julio, son tan dañinas porque es eso. Nosotros siempre lo hablamos. ¿Quién pone en redes sociales una foto horrible de su familia? ¿Quién pone una foto de cuando estamos teniendo un mal día, cuando estamos peleando, cuando estamos todos desarreglados, ¿verdad? O sea, sí, cuando yo aparezco despeinado en las mañanas, ¿verdad? O con tu platito de frijoles. Con menos brillo. Exactamente. A eso no le tomamos foto. ¿Verdad? Siempre presentamos una versión fantasiosa de nuestra vida.
Y si nosotros creemos que esa fantasía que nos están presentando es la realidad, nos vamos a frustrar. Porque es eso, yo siempre quiero tener la comida, la foto de la comida del que la posteó, la familia perfecta, bien arregladita que estoy viendo del otro lado. Pero eso es 100% fantasía y tenemos que tener cuidado de eso. Y si lo vamos a tomar como referencia, hagamos eso. O sea, si yo quiero tener esa familia, trabajemos en la nuestra. Y que la nuestra pueda llegar a ese estándar de decir, no es perfección, pero decir, estoy haciendo lo mejor posible y las cosas comienzan a cambiar. Entonces, seamos muy cuidadosos porque si no, siempre lo que el otro tiene se ve mejor. Siempre. O sea, eso es así en todos lados. Entonces, creo que aquí los autores nos llaman a la reflexión para entender. Primero me gusta mucho porque no es como que hayan diferentes tipos de personas. Todos somos iguales, somos imperfectos, todos tenemos carencias. Necesitamos entenderlo para comenzar a llevarnos de una mejor manera. Y es eso. No solo pensemos en que esto es en una relación matrimonial, es en todas las relaciones. La Biblia dice algo, y fíjense que pensando en esto, de relaciones y con amistades, por ejemplo, yo siempre quiero tener a un buen amigo. Yo quiero que ese amigo sea el que esté siempre cuidándome a mí, el que esté atento, el incondicional, el que si lo llamo a las 2 de la mañana ahí va a estar. Pero la Biblia dice algo, por ejemplo, y dice, el que quiere tener amigos debe mostrarse amigo. ¿Quiero tener buenos amigos? Bueno, yo voy a ser un buen amigo. Entonces es lo que hablábamos. Yo voy a regar este lado de la cerca y voy a prepararme para ser un buen amigo para poder encontrar buenos amigos. Y rápidamente ahí, y es que Julio, a veces las personas que nos pueden estar escuchando, ver, digamos, hablando de la iglesia, a veces idealizamos, ¿verdad? Que en la iglesia, es que no voy a tal iglesia porque todos son chismosos, porque no sé qué. Estamos idealizando, la iglesia está llena de gente imperfecta, de humanos. El único perfecto es Cristo, ¿verdad? Por eso dice el libro de Hebreos, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Así que no idealice las cosas, todos estamos llenos de imperfecciones y de errores. Eso, acabas de mencionar un tema bastante... Que genera realmente ese tipo de fantasía también, de cómo debería de ser. Nosotros, según cada quien, sabemos cómo debería de ser la iglesia y cómo debería funcionar la iglesia, ¿verdad? Creo que ahí todas las personas tienen un ideal, que es fantasía también. Y a mí me gusta mucho, y nosotros pues, tenemos el privilegio de estar bajo el liderazgo de una persona de quien aprendemos mucho. Y en este caso, Pastor Ronnie Madrid, es algo que siempre nos recuerda. Es cuando usted traiga una queja, no traiga solo la queja, traiga la propuesta, ¿verdad? Porque fíjense que pensando en este concepto del que estamos hablando, si yo solo veo la iglesia y digo todo lo malo que tiene, y entonces voy a ver como que la solución está allá afuera. Sí. Pero ¿qué pasa si yo veo ciertas imperfecciones donde yo estoy y digo, en lugar de solo estar trayendo las quejas, decir, yo voy a hacer algo en este lugar donde yo estoy? O sea, si a usted no le gusta cualquier cosa de su congregación, comience a hacer algo ahí. O sea, y haga la diferencia, que las personas comiencen a sentirse mejor. Eso es lo que hace verdaderamente el cambio, no estar pensando en qué deberían hacer. Porque miren, cuando uno está congregado o cuando uno está en una familia, en amistad, uno siempre tiene las mejores ideas y es, se debería de, o sea, deberíamos de. Pero ¿por qué no comenzamos a hacer algo? Si todos lo hacemos, estoy seguro que las cosas van a comenzar a cambiar y en tema de relaciones, ese es el principio para que comencemos a ver algo distinto, ¿verdad? Y hablando de deberíamos de orar en este momento y pedirle al Señor que nos guíe. Si nosotros hemos sido esas personas que hemos estado buscando perfección en los demás, porque creemos que nosotros estamos a esa altura y a ese nivel, creo que es un buen momento, Ricky, para pedirle al Señor que ponga nuestro corazón en el lugar correcto. Oramos y le decimos, Señor, primero queremos comenzar dándote gracias por lo que sí tenemos. Gracias por lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque si lo tenemos, si tú nos lo has dado, es para que nosotros podamos cuidarlo. Señor, en este tema de familia, yo que te quiero pedir en el nombre de Jesús, que hoy nosotros podamos reconocer lo bueno que ha sido al habernos rodeado de personas que tú escogiste para que estuvieran con nosotros. Señor, hoy bendecimos a cada miembro de nuestra familia, hoy bendecimos a nuestras amistades, bendecimos a nuestra congregación, bendecimos a aquellos grupos en los que nosotros estamos y a los cuales pertenecemos. Y Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, que nos ayudes a reconocer la imperfección nuestra para poder entender entonces las imperfecciones de los demás y que de esa manera nosotros podamos comenzar a poner en práctica lo que tú nos enseñaste. Jesús, gracias porque tú no nos has dado lo que merecemos, sino que nos has dado todo lo que no merecemos. Y Señor, es lo que queremos practicar el día de hoy. Poder dar a las personas aquellas cosas que según nosotros ellos no se merecen. Y que de esa manera comience la transformación en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra sociedad y en el mundo entero. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Ricky. Y yo quiero invitarlo para que interactúe con nosotros a través del 30 43 88 88.
usted ha tenido la oportunidad de conversar con su esposo, con su esposa, con su novio, su novia, sus amigos, con los de la iglesia y decir, ¿saben qué? Vamos a amarnos a pesar de las imperfecciones, ¿verdad? Vamos a seguir siendo amigos a pesar de las imperfecciones y de qué manera aceptar esas imperfecciones y amarnos a pesar de ellas ha ayudado a tener relaciones más sólidas. ¿Usted ha tenido esa experiencia? Yo estoy seguro que sí. Así que coméntenos a través del 30 43 88 88 y mientras nos escribe hacemos una breve pausa y regresamos con la última parte de este día acá en Vaya con Dios. Vaya con Dios. Pues vamos a hablar acerca de la importancia de derramar gracia. Así que, Evelyn, por favor, continuamos. Sí, recuerda que venimos de hablar de que somos imperfectos, así que esto es importante. ¿Cómo lidiamos con esa imperfección? Aquí nos dicen los autores, derrama gracia. Veamos ahora un dilema que toda pareja que quiere rescatar su vida amorosa debe resolver. Ambos necesitan copiosas cantidades de gracia y amor. Es responsabilidad de ambos darse mutuamente grandes cantidades de amor y gracia. Probablemente no tenga suficiente amor y gracia que dar. Esto es algo difícil de hacer. El primer punto nos habla de cuánto necesitan ser amados. El segundo es una tarea que todo matrimonio con amor debe cumplir. Y el tercero expresa la realidad de que no podemos internamente no poseemos internamente suficiente gracia ni amor. Los matrimonios que salen de su relación para recargar su provisión de gracia encuentran que la conexión mutua se fortalece y solidifica. Recuerda que la gracia es inmerecida, no es algo que realce la relación, sino el sustento del cual depende su supervivencia. Queremos ayudarte a ver cómo vivir necesitando gracia y cómo se entiende para que puedas aprender a brindársela a tu cónyuge. La mayoría de nosotros no sabemos cuánta gracia necesitamos en nuestra relación matrimonial. Tenemos dentro un enorme lugar vacío que solamente puede llenar la gracia. La vida es ardua, por lo que las relaciones amorosas requieren de nuestro esfuerzo. Toda pareja, todo cónyuge, toda pareja de novios necesitan una gran porción de gracia para poder ir más profundo, para reconectarse, para arriesgarse, perdonarse, aceptarse, sincerarse, ayudarse mutuamente a llegar a la intimidad. Las parejas que conocen su necesidad de favor inmerecido comienzan en el lugar adecuado. La necesidad que ambos tienen de recibir ese favor puede acercarlas emocional, personal y espiritualmente. Lo contrario también es cierto. Las parejas que intentan seguir adelante por sus propios medios o vivir sin la dependencia mutua terminan desconectadas. Donde no hay necesidad, no habrá satisfacción. La relación se convierte en algo insulso. No cometas el error de pensar que solamente necesitas dar gracia al otro cuando aparecen las dificultades. La gracia otorgada divinamente no es solo para los problemas, los defectos y la pena. También pretende sustentar y mantener la vida y el amor. Y es algo continuo, usual, es parte de la vida. La gracia debiera ser la norma de una relación, no la excepción. Así que lo mejor para comenzar a rescatar tu vida amorosa es que ambos lleguen al final de su cuerda y admitan que necesitan gracia mutua. No solamente hoy ni una sola vez, sino todos los días, en todos los aspectos y en todas las formas. Asume la tarea de estar alerta a la necesidad de gracia de tu cónyuge, porque aunque en última instancia cada uno es responsable de ver que se satisfagan sus necesidades, las mejores parejas siempre se muestran interesadas en satisfacer las necesidades tanto del uno como del otro. Muestra gracia en tu contenido y tu tono. Administramos gracia mutua tanto por el contenido, por el tono de lo que decimos. El contenido tiene que ver con comunicarse mediante palabras a tu cónyuge que te importa, cuando te importa y cuánto le valoras. También puedes estudiar a tu cónyuge. La gracia es una necesidad universal, pero suele administrarse de manera muy individual y personal. Observa a tu cónyuge, conócelo para poder darle la gracia que necesita en el momento adecuado. La gracia en la fe cristiana y en el matrimonio no puede merecerse ni ganarse. Efesios 2, 8 y 9 nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte. De la misma manera que tu cónyuge y tú califican para la gracia mutua por necesidad, no por conducta o su rendimiento. Nuestra tendencia natural es dar amor cuando nuestro cónyuge es afectuoso y escatimarlo cuando no lo es.
Sin embargo, el amor nada tiene que ver con eso. Esta tendencia pone a tu relación bajo la ley, pero una conexión que se basa en la ley jamás experimentará la gracia. Aunque muchas veces resulta difícil, una de las cosas que aprenden las parejas que se conectan es que hay que dar gracia, aunque el otro no la merezca ni se la gane. Esa es la marca de un matrimonio que tiene verdadera intimidad. No se trata de crear sentimientos positivos en una relación problemática. Los sentimientos no vienen porque anhelemos sentirnos. El camino que lo hace funcionar es que estén presentes el uno para el otro, ambos a favor de la relación para conectarse tanto como sea posible y avanzar por el camino del crecimiento. Estos pasos crearán los sentimientos que desean. No intentes obligarte a sentir algo porque no lo lograrás. Crea un contexto de gracia que dé origen a estos sentimientos. Haz una pausa y experimenta tu necesidad de recibir gracia. Esta no puede administrarse si no admitimos nuestra necesidad. Haz que sea un hábito en ti dar el dar gracias con generosidad. Jamás podrás dar demasiada gracia en tu relación. La gracia te hará mucho mejor y te permitirá rescatar tu vida amorosa, porque es mucho mejor recibir y vivir y otorgar gracia siempre. ¿Qué podemos decir después de esta Qué lectura? Yo pensaba muchas veces en los tiempos de crisis, pensando en las relaciones, uno lo que le pide a Dios es paciencia. Señor, dame paciencia. Y uno quiere resistir a pura paciencia. Sin embargo, lo que nos dicen los autores hoy es que la paciencia no alcanza. Necesitamos copiosas cantidades de gracia y de amor, ¿verdad? Podemos pedir paciencia, pero ¿qué tal si hoy le decimos al Señor, Señor, necesito un diluvio de gracia y de amor para mí y para compartir? Tiene ahí anotadas cosas que aprecia de mí, que le da gracias a Dios de mí, porque muchas veces cuando estamos molestos por una situación real, porque aquí no queremos venir a decir, mire, ahora todo es paz y amor y usted nunca se va a enojar y ya nadie, o sea, aceptando que el otro es imperfecto no le va a caer mal. O sea, sí, va a haber roce, va a haber fricción, pero lo que nos dice el autor es, ya sabemos que somos imperfectos. O sea, ¿qué hacemos con esa imperfección? No es, no me importa, no voy a hacer nada, mis relaciones van a ser un desastre, sino es cómo podemos realmente tener esas conexiones que necesitamos como seres humanos y es dar gracia. Y parte de eso es reconocer qué cosas sí tiene aquella persona con la que queremos tener una mejor relación o con la que en este momento estamos molestos, porque en este caso, él se está enfocando en esposo y esposa, ¿verdad? Y como les cuento, esto lo hace Ricky conmigo y yo también lo hago con él. Creo que nunca he sido tan estructurada de tener una lista, pero me ayuda a saber qué cosas aprecio de él y qué cosas amo de él para cuando estoy molesta, ¿verdad? Por algo que sucedió, algo tal vez que no quiso hacer o algo que hizo, pero es parte de él. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? Y es mucha gracia, abundante gracia, gracia que viene de Dios. Esa es la realidad. Ricky, trae la lista. ¿Saben? Ya que y me gusta leerla, no solo cuando estoy molesto, sino leerla y cada vez que la leo mi compromiso es agregar alguna característica más. Entonces no les voy a decir que lo hago todos los días, pero cada vez que lo hago trato y cuando lo leo me doy cuenta y agrego una característica más. Y es impresionante porque es eso, o sea, pobre Noel, porque cabal iba con la palabra en la boca y me atravesé por el comentario, pero es eso, miren, al final se trata de reconocer, primero reconocernos necesitados, porque si no reconocemos que nosotros somos necesitados, no vamos a reconocer que la otra persona también tiene necesidades. Y entonces, y otorgar esa gracia, y mire, y hay un término que a nosotros con Evelyn nos hace mucha bulla, y es eso de merecimiento, ¿verdad? Porque nosotros comenzamos a querer otorgar gracia cuando la otra persona se lo merece, hacemos una relación transaccional en la que doy cuando y no doy cuando. Entonces, es eso, quitar el merecimiento de en medio, y es eso, Dios a mí no me ama porque me lo merezca. Gracias a Dios, no me ama porque me lo merezca. Me ama porque me ama. Entonces, que nosotros pudiéramos llegar a ese convencimiento, no importa lo que esté sucediendo, te voy a amar. Y miren, de verdad, eso hace la diferencia en una relación. Y te iba a preguntar, ¿y todo esto que ustedes nos hablan es después de cuántos años de matrimonio? Porque sí, tenemos 30 años de matrimonio y es eso. Y no todos los... hemos tenido momentos difíciles, hemos tenido momentos geniales, porque verdaderamente hemos tenido momentos muy lindos. Pero es eso, miren, hasta... Ahora... Ya me dieron el tiempo. Miren, les voy a contar algo. Estábamos con Evelyn en un retiro de matrimonios y nos pidieron que pusiéramos una calificación a nuestro matrimonio en este momento, de 0 a 10. 0 siendo muy malo, 10 mejor, lo mejor. Y viene, y entonces yo puse mi calificación, Evelyn puso la de ella, pero Evelyn es tremenda. Entonces ella rápido comienza a ver la mía.
Entonces cuando mira me dice, ¿qué te pasa? Me dice, pusiste 7.5 y tú estás, o sea, y estamos en Yo un había momento... puesto 9. Y Evelyn, 9. Y estamos en un momento genial. Me dice, ¿pero qué pasa? Le digo, entonces comenzamos a hablar. Miren, y fue bien lindo porque lo que nos dimos cuenta fue, yo estaba dejando un margen para mejorar. Ese es, de acuerdo a mi personalidad, es, yo no puedo poner que estoy hasta arriba porque necesito seguir mejorando. Entonces yo estoy muy feliz en mi matrimonio, pero para mí era 7.5, Evelyn era 9 porque estábamos geniales. Entonces hasta eso nos sirvió para platicarlo y darnos cuenta que somos diferentes, ¿verdad? No puedo idealizar a las personas, no puedo esperar que sean iguales a mí porque vamos a decepcionar. Evelyn se decepcionó con el 7.5, pero para mí era genial, ¿verdad? Y es que ahora saliéndonos un poquito del matrimonio, y esto pasa en las relaciones de una amistad con alguien, y es que es de doble vía todo, ¿verdad? Y aquí una de las palabras que leía Evelyn es tener gracia con generosidad. Y muchas veces estamos esperando que este amigo te llame y uno dice, ¿pero por qué no me llamó? Es que estuve esperando tu llamada. Y somos muy buenos para reclamar. Siempre estamos reclamando. Y Ricky nos hablaba en el segmento anterior, lo que dice la palabra del Señor, que quiere un buen amigo, muéstrese amigo. Literalmente, si tenemos un amigo, tenemos que darlo de doble vía. Nosotros también tenemos que llamar, también tenemos que invitar a comer, porque así se alimentan las relaciones, así se alimentan Gracias, Nobel. las amistades, ¿no? Y, está bien, Esa ¿no? invitación. Lo que pasa es que siempre estamos esperando que el otro dé, ¿verdad? 100%. Eso es una de las cosas. Miren, yo conozco una persona que me dice que a mí no me viene a ver fulano. Le digo, mira, la misma distancia hay Exacto. entre tu casa y la de ella que de regreso. O sea, lo mismo, pero siempre estamos esperando que el otro lo haga y se nos olvida que nosotros también podemos hacerlo. Yo quisiera agregar algo. En el primer segmento mencionó él una palabra que creo que tiene mucho que ver con esto y es la palabra compromiso. Y es algo a lo que le huimos ahora. O sea, se nos ha enseñado que mejor no comprometernos. Pero realmente para que esto funcione, cualquier relación tiene que haber un grado y un nivel de compromiso. Obviamente en un matrimonio es un compromiso Claro. en la salud y en la enfermedad. Y aprendimos en la abundancia y en la escasez. O sea, ahí es un compromiso de toda la vida, pero hay relaciones que tienen que tener establecidos qué compromiso quiero tener, porque eso es lo que va a hacerla funcionar. Y lo que él nos dice es, aprendamos a administrar esa gracia que hemos recibido siempre, no solo cuando vienen los problemas. A veces decimos, es que ahorita necesito gracia para sobrevivir. Antes decíamos paciencia, ahora vamos a decir gracia, pero no se trata solo de cuando hay dificultad, sino es todo el tiempo debemos de darnos gracia, y porque eso es un vehículo que es como un aceite en una relación que entre dos personas imperfectas va a haber fricción. Pero si constantemente estamos derramando gracia en las personas, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, hasta la persona con la que vamos en el bus, o sea, si estamos derramando gracia constantemente, nos va a hacer mucho más fácil tener esas relaciones saludables, conexiones positivas, que es lo que estamos trabajando. La gracia debería de ser la norma en una relación, no la excepción, dicen los autores. Hablando un poco de lo que mencionabas, un amigo con el que intenté alargar la relación de amistad durante algunos años después de haberle perdido la pista, yo le escribía eventualmente y cada vez que le escribía me decía, hasta que te acordaste de mí. y yo pensaba dentro de mí así, ¿por qué no me escribió él? ¿Verdad? Si tanto me extrañaba, ¿por qué no si tan buen amigo me considera, ¿por qué no me escribió de vuelta? Y a veces funcionamos así, ¿verdad? ¿Por qué no nosotros tomar la iniciativa? Y de repente alguien dirá, ay, es que hoy están hablando para casados. No, estamos hablando de relaciones. Y de hecho, si tú estás soltero y estás pensando en casarte, estoy seguro que estas herramientas de esta conversación van a ser muy útiles para ti. Tenemos el reto entonces, la gracia debería ser la norma en una relación, no la excepción, Nobel. Y es que tenemos que aplicarla como nos gustaría que nos la apliquen a nosotros, porque nosotros somos muy buenos en pedir la gracia y no darla. Y eso creo que tiene que ser importante en las relaciones. Entonces, yo creo que el consejo que dio Ricky y Evelyn de esa lista, yo lo voy a aplicar a partir de ahora. Sí, es que cuando estamos enojados, uno solo ve los errores y solo mira ese punto negro y es cómo me habló, cómo me dijo. Y no pensamos en todo lo demás que han hecho por nosotros, ese cariño que nos han dado. Y aplica con los hijos, con los padres. Y saben que tenemos que tener gracia con nuestros, hablando desde como del punto de papá,
el tiempo con nuestros hijos. Yo estoy disfrutando esta temporada, tengo una hija de 10 años. Las pláticas con ellas, yo tengo que ser generoso y aprovechar esa relación porque literalmente quiero aprovechar qué es lo que ella piensa en su generación, en lo que ella está viendo el mundo. Tenemos que ser generosos en el tiempo, esa doble vía y dejar un poquito al lado las redes sociales, de los teléfonos y enfocarnos en las personas y verlas a los ojos, no importa si es un niño de 10 años, porque ahí también hay cosas que aprender. Totalmente. Totalmente. Yo quisiera leer aquí, alguien nos dice, mantener buenas relaciones es aprender a vivir con nuestras diferencias, es César Citán, y es muy cierto, ¿verdad? O sea, muchas veces lo que nosotros llamamos imperfección en realidad es una diferencia. Y entonces es ese aprender a aceptar la diferencia que tiene la otra persona, que a veces es una imperfección y a veces simplemente es porque él tiene un temperamento distinto al mío, lo que nos permite, ¿verdad? Esa abundante gracia, como dice Nobel, derramarla sobre nuestros hijos, sobre nuestro esposo, es vital con nuestro cónyuge, es básico para poder, porque es la relación más íntima. Y solo quiero decir, el conflicto no es enemigo de buenas relaciones. El conflicto, los especialistas en relaciones, especialmente matrimoniales, dicen que el conflicto es lo que nos permite llegar a la intimidad, ¿verdad? Entonces, si nosotros no estamos teniendo problemas, hay algo raro, ¿verdad? Es una calle de doble vía, sí, pero sobre la misma carretera. No es yo ando en la mía y tú andas en la tuya. Ahí no vamos a tener problemas. La intimidad y la relación cercana va a producir conflicto, pero el conflicto puede llevarnos a un mejor conocer a la persona. Ese momento de las rosas y los lirios fue un momento incómodo. Bastante. Pero lo llevó a conocer lo que realmente a Michi le gustaba. Exacto. ¿Verdad? Y es que por eso digo, hay que hacer preguntas, hay Sí. que preguntar, no dar por Pues sentado. que a veces no preguntamos porque puede venir el Y conflicto. son cosas tan sencillas como el saber el color de la persona, del amigo, de la esposa, del novio, de los colores favoritos, los gustos. Solo damos por sentado, ¿verdad? Entonces, Totalmente. creo que por ahí va. Sí, de hecho, el tema en el trabajo en equipo también hablan del conflicto, ¿verdad? Cómo el conflicto ayuda a que los equipos se logren integrar más y se hagan más fuertes, y a veces subestimamos el hecho y creemos que todos deberíamos de pensar igual, No. cuando realmente la riqueza está en que somos diferentes y pensamos diferente, y lograr amarnos, ahí es el reto que tenemos. Así que yo no sé si usted está siendo retado hoy. Estamos hablando de pedirle al Señor que nos dé una gran dosis de gracia y amor. Y no es como para sentirnos superiores y decir, ay, sí, yo les perdono a todos. No, nosotros somos beneficiados de esa gracia y de ese amor. Y obviamente cuando estamos llenos de eso, tenemos la necesidad de compartirlo y ver a los demás también con esos ojos. Así que yo quiero invitarlo para que oremos y le pidamos al Señor que nos llene de su gracia. Padre, te necesitamos en nuestras relaciones. Señor, quizás en este momento precisamente alguien está a punto de lanzar la toalla y diciendo, esta relación se acabó, no puedo, no funciona, ya perdí la paciencia. Quizás es el momento de empezar a actuar y decirle al Señor, Señor, lléname de gracia, lléname de amor. Si las cosas de mi lado ya se acabaron, Señor, ven y sé tú que restaure mi corazón. Sé tú el centro de mi relación de matrimonio, de noviazgo, de amistad, mi relación con la iglesia. Señor, si de repente mi corazón se ha intoxicado y se ha perdido, se ha distanciado, se ha enfriado, Señor, que la conversación que hoy tenemos nos ayude a recordar la importancia de que tú seas el centro, de que tu gracia y tu amor nos llegue, Señor, como una lluvia fuerte, y seamos llenos nosotros de esa gracia y de ese amor para compartir con los demás. Nosotros queremos invitarlo para que en este día no vaya solo, no vaya mal acompañado, vaya con Dios. Bendiciones. Qué alegre. Vaya con Dios.